El hombre de hierro. Ted Hughes. I'm the Iron Man, Ted Hughes. Es ideal para escolares. Capítulo primero. La venida del hombre de hierro. El hombre de hierro llegó a la cima del acantilado. ¿Qué tan lejos había caminado? Nadie lo sabe. ¿De dónde había venido? Nadie lo sabe. ¿Cómo fue hecho? Nadie lo sabe. Más alto que una casa, el hombre de hierro estaba en lo alto del acantilado, al borde, en la oscuridad. El viento cantaba a través de sus dedos de hierro. Su gran cabeza de hierro, con forma de cubo de basura pero tan grande como un dormitorio, giró lentamente hacia la derecha, lentamente hacia la izquierda. Sus orejas de hierro giraron, de esta manera, de esa manera. Estaba escuchando el mar. Sus ojos como faros brillaban blancos, luego rojos, luego infrarrojos, buscando el mar. Nunca antes el hombre de hierro había visto el mar. Se balanceaba en el fuerte viento que presionaba contra su espalda. Se balanceó hacia adelante, al borde del alto acantilado, y su pie derecho, su enorme pie derecho de hierro, levantado hacia el espacio, y el hombre de hierro dio un paso adelante, desde el acantilado, hacia la nada. ¡Crash! Bajando por el acantilado, el hombre de hierro cayó, perdidamente enamorado. Choque, choque, choque. De roca en roca, de enganche en enganche, cayendo lentamente. Y cuando se estrelló y se estrelló y se estrelló, sus piernas de hierro se cayeron. Sus brazos de hierro se rompieron y las manos rompieron los brazos. Sus grandes orejas de hierro se cayeron y sus ojos se cayeron. Su gran cabeza de hierro se cayó. Todas las piezas separadas cayeron, se dispersaron, se estrellaron, chocaron, chocaron, hacia la playa rocosa muy por debajo. Algunas rocas cayeron con él. Entonces silencio. Solo el sonido del mar masticando al borde de la playa rocosa, donde los pedazos del hombre de hierro yacían esparcidos por todas partes, silenciosos e inmóviles. Solo una de las manos de hierro, que yacía junto a una vieja bota de marinero lavada con arena, agitó los dedos por un minuto, como un cangrejo en su espalda. Luego se quedó quieto. Mientras las estrellas seguían girando por el cielo y el viento seguía tirando de la hierba en la cima del acantilado y el mar seguía hirviendo y retumbando. Nadie sabía que Iron Man había caído. La noche pasó. Justo antes del amanecer, cuando la oscuridad se volvió azul y las formas de las rocas se separaron, dos gaviotas volaron llorando sobre las rocas. Aterrizaron en un trozo de arena. Tenían dos polluelos en un nido en el acantilado. Ahora estaban buscando comida. Una de las gaviotas voló. Ark. Había visto algo. Se deslizó bajo sobre las rocas afiladas. Aterrizó y recogió algo. Algo brillante, redondo y duro. Era uno de los ojos del Iron Man. Se lo devolvió a su compañero. Ambos miraron esta cosa extraña. Y el ojo los miró. Rodó de lado a lado mirando primero a una gaviota, luego a la otra. Las gaviotas mirándolo pensaron que era una especie de almeja extraña, espiándolas desde su caparazón. Luego la otra gaviota voló, dio media vuelta y aterrizó y recogió algo. Algo incómodo y pesado. La gaviota voló bajo y lentamente, arrastrando la cosa pesada. Finalmente la gaviota la dejó caer al lado del ojo. Esta cosa nueva tenía 5 patas. Se movió. Las gaviotas pensaron que era un tipo extraño de cangrejo. Pensaron que habían encontrado un cangrejo extraño y una almeja extraña. No sabían que habían encontrado el ojo del Iron Man y la mano derecha del Iron Man. Pero tan pronto como el ojo y la mano se unieron, el ojo miró a la mano. Su luz brillaba azul. La mano se levantó sobre 3 dedos y su pulgar, y estiró el dedo índice como una nariz larga. Se sentía alrededor. Tocó el ojo. Alegremente levantó el ojo y lo metió debajo de su dedo medio. El ojo se asomó, entre el índice y el pulgar. Ahora la mano podía ver. Miró a su alrededor. Luego se lanzó y pinchó una de las gaviotas con su dedo rígido. Luego se lanzó hacia la otra y lo pinchó. Las 2 gaviotas volaron hacia el viento con un grito asustado. Lentamente la mano se arrastró sobre las piedras buscando. Corrió hacia adelante de repente, agarró algo y tiró. Pero la cosa estaba atrapada entre 2 rocas. La cosa era uno de los brazos del Iron Man. Por fin, la mano dejó el brazo y se deslizó de aquí para allá entre las rocas, hasta que se detuvo y tocó algo suavemente. Esta cosa era la otra mano. Esta nueva mano se levantó y enganchó su dedo alrededor del dedo meñique de la mano con el ojo, y se dejó llevar. Ahora las 2 manos, la que veía guiando a la ciega, caminando sobre las puntas de sus dedos, volvieron a estar juntas en el brazo, y juntas la liberaron.
La mano con el ojo se fijó a la muñeca del brazo. El brazo se levantó y caminó sobre su mano. La otra mano se aferró por detrás como antes, y este extraño trío fue a buscar un ojo. Allí estaba, parpadeando sin palabras junto a un guijarro blanco y negro. La mano que ve ajustaba el ojo a la mano ciega y ahora ambas manos podían ver. Salieron corriendo entre las rocas. Pronto encontraron una pierna. Saltaron sobre la pierna y la pierna saltó sobre las rocas con el brazo balanceándose de la mano que se aferraba a la parte superior de la pierna. La otra mano se aferró a esa mano. Las dos manos con sus ojos guiaron la pierna, girándola de un lado a otro, mientras un jinete guía a un caballo. Pronto encontraron otra pierna y el otro brazo. Ahora cada mano, con un ojo debajo de la palma de la mano y un brazo colgando de su muñeca, cabalgaba por separado sobre la playa. Saltaron, saltaron, salieron mirando entre las rocas. Uno encontró una oreja y en el mismo momento el otro encontró el torso gigante. Luego las manos ocupadas ajustaron las piernas al torso. Luego colocaron los brazos, cada uno encajando el otro, y el torso se levantó con piernas y brazos pero sin cabeza. Caminó por la playa, con los ojos en alto en sus manos, buscando su cabeza perdida. Por fin, estaba la cabeza. Sin ojos, sin orejas, anidada en un montón de algas rojas. Ahora, en poco tiempo, el hombre de hierro había echado la cabeza hacia atrás, y sus ojos estaban en su lugar, y todo en su lugar excepto una oreja. Caminó por la playa buscando su oreja perdida, cuando salió el sol sobre el mar y llegó el día. Las dos gaviotas se sentaron en su repisa, en lo alto del acantilado. Vieron al hombre inmenso caminando de un lado a otro sobre las rocas de abajo. Entre ellos, en la repisa de anidación, yacía una gran oreja de hierro. Las gaviotas no podían comerlo. Las gaviotas no podían comerlo. Allí yacía en la repisa alta. Muy por debajo, el hombre de hierro buscó. Finalmente se detuvo y miró al mar. ¿Estaba pensando que el mar le había robado la oreja? Quizás estaba pensando que el mar había subido, mientras yacía disperso, y había vuelto a bajar con la oreja. Caminó hacia el mar. Entró en los rompedores y allí permaneció un rato, los rompedores estallando alrededor de sus rodillas. Luego caminó más y más, más y más. Las gaviotas despegaron y se deslizaron hacia abajo sobre la gran cabeza de hierro que ahora se movía lentamente a través del oleaje. Los ojos brillaban rojos, al nivel de las cimas de las olas, hasta que una gran ola los cubrió y la espuma brotó por encima de la cabeza. La cabeza todavía se movía bajo el agua. Los ojos y la parte superior de la cabeza aparecieron por un momento en un hueco del oleaje. Ahora los ojos eran verdes. Entonces el mar los cubrió a ellos y a la cabeza. Las gaviotas daban vueltas en círculos sobre la línea de burbujas que continuaban moviéndose lentamente hacia las profundidades del mar. Capítulo 2. El regreso del hombre de hierro. Una tarde, el hijo de un granjero, un niño llamado Hogarth, estaba pescando en un arroyo que bajaba hacia el mar. Estaba oscureciendo demasiado para pescar. Su anzuelo se quedaba atrapado entre las malas hierbas y los arbustos. Entonces dejó de pescar. Salió del arroyo y se quedó escuchando a los búhos en el bosque más arriba del valle, y al mar detrás de él. «Silencio», dijo el mar. Y de nuevo, «Silencio. Cállate, cállate». De repente sintió un sentimiento extraño. Sintió que lo estaban observando. Sintió miedo. Se giró y miró hacia el empinado campo hasta la cima del alto acantilado. Detrás de ese horizonte estaba el escarpado acantilado rocoso y el mar. Y en ese horizonte, justo por encima del borde, al atardecer, en Mim había dos luces verdes. ¿Qué hacían dos luces verdes en lo alto del acantilado? Luego, mientras Hogarth observaba, una enorme figura oscura trepaba por el acantilado. Las dos luces se elevaron hacia el cielo. Eran los ojos de la figura gigante. Una figura negra gigante, más alta que una casa, negra y alta en el crepúsculo, con ojos verdes en los faros. El hombre de hierro. Allí estaba parado en la cima del acantilado, mirando hacia el interior. Hogarth comenzó a correr. Corrió y corrió. Hogar. Hogar. El hombre de hierro había regresado. Así que finalmente llegó a casa y sin aliento le dijo a su padre: «Un hombre de hierro. Un hombre de hierro. Un gigante». Su padre frunció el ceño. Su madre palideció. Su hermanita comenzó a llorar. Su padre bajó su arma de doble cañón. Él le creyó a su hijo. Él salió. Cerró la puerta. Se metió en su auto. Condujo a la siguiente granja. Pero ese granjero se echó a reír. Era un hombre gordo y rojo, con una risa gorda y con la boca roja. Cuando dejó de reír, sus ojos también estaban rojos. «Un hombre de hierro». «Tonterías», dijo. Entonces el padre de Hogarth volvió a su auto.
Ahora estaba oscuro y había comenzado a llover. Condujo a la siguiente granja. Ese granjero frunció el ceño. Él creyó. Mañana, dijo, debemos ver qué es. Este hombre de hierro. Sus pies habrán dejado huellas en la tierra. Entonces el padre de Hogarth volvió a subir a su auto. Pero cuando giró el auto en el patio, vio algo extraño en los faros. La mitad de un tractor yacía allí, solo la mitad cortada. La otra mitad faltaba. Salió de su automóvil y el otro granjero vino a mirar también. El tractor había sido mordido, y había grandes marcas de dientes en el acero. Sin explicación. Los dos hombres se miraron. Estaban perplejos y asustados. ¿Qué podría me haber mordido el tractor en dos? Allí, en el patio, en la lluvia, en la noche, mientras hablaban dentro de la casa. El granjero entró corriendo y cerró la puerta. El padre de Hogarth saltó a su auto y se fue a la noche y a la lluvia lo más rápido que pudo, hacia su casa. La lluvia caía a cántaros. El padre de Hogarth condujo duro. Los faros iluminaban el camino y los arbustos. De repente, dos faros en la copa de un árbol alto al borde de la carretera. Faros en la copa de un árbol. ¿Cómo? El padre de Hogarth disminuyó la velocidad, mirando hacia arriba para ver cuáles podrían ser las luces, allá arriba en la copa de los árboles. Mientras desaceleraba, un pie de hierro gigante cayó en medio de la carretera, un pie tan grande como una cama individual, y los faros se bajaron más cerca, y una mano gigante se agachó hacia el parabrisas. El hombre de hierro. El padre de Hogarth aceleró, apuntó su auto al pie. Choque. Él quitó el pie del camino. Siguió conduciendo cada vez más rápido, y detrás de él, en el camino, se levantó un retumbar retumbante, como si un rascacielos de hierro se hubiera derrumbado. El hierro gigante con su pie golpeado debajo de él se había caído, y entonces el padre de Hogarth llegó a casa a salvo. Pero a la mañana siguiente todos los granjeros gritaban de ira. ¿Dónde estaban sus tractores? ¿Sus cavadores de tierra? ¿Sus arados? ¿Sus gradas? De todas las granjas de la región, toda la maquinaria agrícola de acero y hierro había desaparecido. ¿A dónde? ¿Quién lo había robado todo? Había una pista aquí y allá yacía la mitad de una rueda, o la mitad de un eje, o la mitad de un guardabarros, tallado con marcas de dientes gigantes donde había sido mordido. ¿Cómo había sido mordido? ¿Acero mordido? ¿Qué ha pasado? Había otra pista. De granja en granja sobre el suelo blando de los campos fueron huellas gigantes, cada una del tamaño de una cama individual. Los granjeros, en una multitud asustada, silenciosa y asombrada, siguieron las huellas. Y en cada granja que visitaban las huellas, toda la maquinaria metálica había desaparecido. Finalmente las huellas volvieron a subir a la cima del acantilado, donde el niño había visto aparecer al hombre de hierro la noche anterior, cuando estaba pescando. Las huellas llevaron directamente a la cima del acantilado, y todo el camino por el acantilado había marcas rasgadas en las rocas, donde un enorme cuerpo de hierro se había deslizado hacia abajo. Abajo, la marea estaba dentro. La marea gris, vacía y en movimiento. El hombre de hierro había vuelto al mar. Entonces los granjeros furiosos comenzaron a gritar. El hombre de hierro había robado toda su maquinaria. Se lo había comido. De todos modos lo había tomado. Se había ido. ¿Y qué si él vino otra vez? ¿Qué tomaría la próxima vez? ¿Vacas? ¿Casas? ¿Personas? Tendrían que hacer algo. No podían llamar a la policía o al ejército, porque nadie les creería sobre este monstruo de hierro. Tendrían que hacer algo por sí mismos. Entonces, ¿qué hicieron? Al pie de la colina, debajo de donde el hombre de hierro había llegado por el alto acantilado, cavaron un agujero enorme y profundo, un agujero más ancho que una casa, y tan profundo como 3 árboles, uno encima del otro. Era un agujero colosal, un agujero estupendo. Y los lados eran transparentes como paredes. Empujaron toda la tierra a un lado. Cubrieron el hoyo con ramas y las ramas que cubrieron con paja y la paja con tierra, así que cuando terminaron el hoyo parecía un campo recién arado. Ahora, en el lado del hoyo opuesto a la pendiente hasta la cima del acantilado, pusieron un viejo camión oxidado. Ese fue el cebo. Ahora consideraban que el hombre de hierro saldría del mar desde la cima del acantilado, y él vería el viejo camión que estaba pintado de rojo, y él bajaría para agarrarlo y comerlo. Pero en su camino hacia el camión estaría cruzando el hoyo, y en el momento en que pisó con su gran peso sobre ese suelo sostenido solo con paja y ramas, chocaría contra el hoyo y nunca saldría. Lo encontrarían allí en el agujero.
Luego traían los pocos bulldozers y excavadoras que él no había comido, y empujaban la pila de tierra sobre él y lo enterraban para siempre en el hoyo. Ahora estaban seguros de que lo conseguirían. A la mañana siguiente, con gran entusiasmo, todos los granjeros se reunieron para examinar su trampa. Se acercaron cuidadosamente, esperando ver sus manos desgarradas en el borde del pozo. Se acercaron cuidadosamente. El camión rojo se paró tal como lo habían dejado. La tierra yacía tal como la habían dejado, intacta. Todo estaba tal como lo habían dejado. El hombre de hierro no había venido. Tampoco vino ese día. A la mañana siguiente todos los granjeros vinieron de nuevo. Aún así, todo estaba tal como lo habían dejado. Y así continuó, día tras día. Aún así, el hombre de hierro nunca llegó. Ahora los granjeros comenzaron a preguntarse si volvería alguna vez. Comenzaron a preguntarse si alguna vez había venido. Comenzaron a hacer las paces explicaciones de lo que le había pasado a su maquinaria. A nadie le gusta creer en un monstruo de hierro que come tractores y autos. Pronto, el granjero que poseía el camión rojo que usaban como cebo decidió que lo necesitaba y se lo llevó. Así que yacía la hermosa trampa profunda, sin ningún cebo. La hierba comenzó a crecer en el suelo suelto. Los granjeros hablaron de llenar el hoyo. Después de todo, no puedes dejar un pozo gigante como ese. Alguien podría caerse. Algún extraño que viene podría simplemente caminar sobre él y caer. Pero no querían completarlo. Había sido tan arduo cavarlo. Además, todos tenían un miedo furtivo de que el hombre de hierro pudiera volver y que el agujero fuera su única arma contra él. Finalmente pusieron un pequeño aviso. Peligro. Mantener apagado. Para advertir a la gente. Y lo dejaron así. Ahora el pequeño Hogarth tuvo una idea. Pensó que podría usar ese agujero para atrapar a un zorro. Encontró una gallina muerta un día y la arrojó al suelo suelto sobre la trampa. Luego, hacia la noche, trepó a un árbol cercano y esperó. Mucho tiempo esperó. Salió una estrella. Podía escuchar el mar. Entonces allí, parado al borde del hoyo, había un zorro. Un gran zorro rojo mirando hacia la gallina muerta. Hogarth dejó de respirar, y el zorro se puso de pie sin moverse. Olfatea, olfatea, huele, hacia la gallina. Pero no salió a la trampa. Lentamente caminó alrededor de la amplia parcela de tierra cruda hasta que regresó a donde había comenzado, olfateando todo el tiempo hacia el pájaro. Pero no salió a la trampa. Era demasiado listo para caminar por allí donde no era seguro. Pero en ese momento dejó de oler. Volvió la cabeza y miró hacia la cima del acantilado. Hogarth, preguntándose qué habría visto el zorro, miró hacia la cima del acantilado. Allí, enorme en el cielo azul del atardecer, estaba el hombre de hierro, al borde del acantilado, mirando tierra adentro. En un momento, el zorro había desaparecido. ¿Ahora qué? Hogarth cuidadosamente, en silencio, apenas respirando, bajó lentamente por el árbol. Debe llegar a casa y decirle a su padre. Pero al pie del árbol se detuvo. Ya no podía ver al hombre de hierro contra el cielo crepuscular. ¿Habría regresado al acantilado hacia el mar? ¿O estaba bajando la colina, en la oscuridad bajo ese alto horizonte, hacia Hogarth y las granjas? Pero si iba a lo largo de la cerca, comiendo mientras se movía, no se acercaría a la trampa, que estaba en el medio del campo. Podía pasar toda la noche deambulando por el campo a lo largo de las cercas, enrollando el cable y comiéndolo, y nunca ninguna cerca lo acercaba a la trampa. Pero Hogarth tuvo una idea. En su bolsillo, entre otras cosas, tenía un clavo largo y un cuchillo. Él los sacó. ¿Se atrevió? Su idea lo asustó. En la oscuridad silenciosa golpeó el clavo y la hoja del cuchillo juntos. Tintineo, tintineo, tintineo. Al sonido del metal, las manos del Iron Man se quedaron quietas. Después de unos segundos, giró lentamente la cabeza y los ojos del faro brillaron hacia Hogarth. De nuevo. Tintineo, tintineo, tintineo fue el clavo en el cuchillo. Lentamente el hombre de hierro dio 3 pasos hacia Hogarth y nuevamente se detuvo. Ahora estaba bastante oscuro. Los faros brillaban rojos. Hogarth se presionó cerca del tronco del árbol. Entre él y el hombre de hierro yacía la amplia tapa de la trampa. Tintineo, tintineo, tintineo. Volvió a tocar el clavo en el cuchillo. Y ahora se acercaba el hombre de hierro. Hogarth podía sentir la tierra temblar bajo el peso de sus pasos. ¿Era demasiado tarde para correr? Hogarth miró al hombre de hierro que se avecinaba buscando hacia él el sabor del metal que había hecho ese sonido acogedor. Tintineo, tintineo, tintineo. Fue el clavo en el cuchillo. Y crash. El hombre de hierro desapareció. Estaba en el pozo.
El hombre de hierro había caído en el pozo. Hogarth se acercó. La tierra temblaba mientras el hombre de hierro luchaba bajo tierra. Hogarth miró por encima del borde rasgado del gran pozo. Muy por debajo, dos faros de color rojo intenso lo miraban desde la oscuridad total. Podía escuchar el interior del hombre de hierro que se movía allí abajo y sonaba como un gran camión rechinando sus engranajes en una colina empinada. Hogarth partió. Corrió. Corrió. Hogar. Hogar con la gran noticia. Y mientras pasaba por las cabañas en el camino, y mientras giraba por el camino hacia la granja de su padre, gritaba: «El hombre de hierro está en la trampa, y hemos atrapado al gigante de hierro». Cuando los granjeros vieron al hombre de hierro revolcándose en su pozo profundo, lanzaron una gran ovación. Miró hacia ellos. Sus ojos ardían de rojo al morado, del morado al blanco, del blanco al ardiente torbellino negro y rojo, y los dientes dentro de él se estremecieron y chirriaron, pero no pudo salir del pozo empinado. Luego, bajo las luces de los faros de los automóviles, los granjeros trajeron excavadoras y empujadores de la tierra, y comenzaron a empujar sobre el Iron Man que luchaba toda la tierra que habían cavado cuando llegaron al pozo y que se había acumulado en un lado. El hombre de hierro rugió de nuevo cuando la tierra comenzó a caer sobre él. Pero pronto no rugió más. Pronto el pozo se llenó de tierra. Pronto el hombre de hierro fue enterrado en silencio, amontonado bajo toda la tierra, mientras los granjeros apilaban la tierra sobre él en un montículo y en una colina. Fueron de un lado a otro del montículo en sus nuevos tractores, que habían comprado desde que Iron Man se comió los viejos, y empacaron la tierra con fuerza. Luego todos se fueron a casa hablando alegremente. Estaban seguros de haber visto lo último del Iron Man. Solo Hogarth sintió de repente pena. Se sintió culpable. Era él, después de todo, quien había traído al hombre de hierro al pozo. Capítulo 3. ¿Qué hacer con el hombre de hierro? Entonces llegó la primavera al año siguiente. Las hojas se desplegaron de los capullos, los narcisos brotaron del suelo y en todas partes el césped sacudió nuevos puntos verdes. La colina redonda sobre el hombre de hierro estaba cubierta de hierba nueva. Antes del final del verano, las ovejas pastaban en la hierba fina de la hermosa loma. La gente que nunca había oído hablar del hombre de hierro vio la colina verde mientras pasaban camino al mar y dijeron: «¡Qué colina tan hermosa! ¡Qué lugar perfecto para un picnic!». Entonces la gente comenzó a hacer un picnic en la cima de la colina. Pronto todo un camino fue usado allí arriba, por personas que subían para comer sus sándwiches y tomar fotos unos de otros. Un día, un padre, una madre, un niño pequeño y una niña pequeña detuvieron su automóvil y subieron la colina para hacer un picnic. Nunca habían oído hablar del Iron Man y pensaron que la colina había estado allí para siempre. Extendieron un mantel sobre la hierba. Pusieron el plato de sándwiches, un pastel grande, un pollo asado, una botella de leche, un plato de tomates, una bolsa llena de huevos duros, un plato de mantequilla y una barra de pan, con queso y sal y tazas. El padre hizo que su estufa hirviera un poco de agua para el té, y todos se recostaron sobre alfombras masticando comida y esperando que la tetera hirviera bajo el cielo azul. De repente, el padre dijo: «Eso es gracioso». «¿Qué es?», preguntó la madre. «Sentí temblar el suelo», dijo el padre. «Aquí justo debajo de nosotros. Probablemente un terremoto en Japón», dijo la madre. «¿Un terremoto en Japón?», gritó el niño pequeño. «¿Cómo es posible?». Entonces el padre comenzó a explicar cómo un terremoto en un país lejano, que sacude edificios y vacía lagos, provoca una sacudida alrededor de la tierra. Las personas lejanas en otros países lo sienten como nada más que un ligero temblor del suelo. Un terremoto que golpea la ciudad de Sudamérica no podría hacer más que sacudir una imagen de una pared en Polonia. Pero mientras el padre hablaba, la madre dio un grito ahogado y luego un grito. El pollo. Ella lloró. El queso. Los tomates. Todos se sentaron. El mantel estaba hundido en el medio. Mientras observaban la caída se hizo más profunda y toda la comida cayó dentro, arrastrando el mantel al suelo. El suelo debajo se estaba partiendo y el mantel, mientras observaban, se dobló lentamente y desapareció en la grieta, y se quedaron mirando una grieta negra irregular en el suelo. Los creció la grieta. Se ensanchó. Se alargó. Corrió entre ellos. La madre y la niña estaban de un lado, y el padre y el niño estaban del otro lado. La pequeña estufa se derrumbó en la grieta creciente con un ruido y la tetera desapareció. No podían creer lo que veían. Se quedaron mirando la grieta cada vez mayor. Luego, mientras observaban, una enorme mano de hierro apareció por la grieta, tanteando en el aire, palpando la hierba en ambos lados de la grieta. Casi tocó al niño y rodó hacia atrás. La madre gritó:
«Corre hacia el auto», gritó el padre. Todos corrieron. Saltaron al auto. Ellos condujeron. No miraron hacia atrás. Así que no vieron la gran cabeza de hierro, cuadrada como una habitación, con ojos rojos de faro deslumbrante, y con el mantel, todavía con el pollo y el queso, envuelto en la parte superior, que se elevaba desde la parte superior de la colina, mientras el hombre de hierro se liberó del pozo. Cuando los granjeros se dieron cuenta de que Iron Man se había liberado, gruñeron. ¿Qué podrían hacer ahora? Decidieron llamar al ejército, que podría hacerlo pedazos con armas antitanque. Pero Hogarth tuvo otra idea. Al principio los granjeros no lo oirían, y mucho menos su propio padre. Pero por último estuvieron de acuerdo. Sí, probarían la idea de Hogarth, y si fallaba, llamarían al ejército. Después de pasar una noche y un día comiendo todo el alambre de púas por kilómetros a la redonda, así como las bisagras, arrancó las puertas y las latas que encontró en las zanjas, y 3 tractores nuevos y 2 autos y un camión, el hombre de hierro estaba descansando en un grupo de olmos. Allí estaba, apoyado entre las enormes ramas, casi oculto por las densas hojas, sus ojos brillaban de un azul suave. Los granjeros se acercaron, a lo largo de un carril, en automóviles para poder escapar rápidamente si las cosas salían mal. Se detuvieron a 50 metros del grupo de olmos. Realmente era un monstruo. Esta era la primera vez que la mayoría de ellos lo miraban bien. Su pecho era tan grande como un camión de ganado. Sus brazos eran como grúas y se estaba oxidando, probablemente por comerse todo el alambre de espino. Ahora Hogarth caminó hacia el hombre de hierro. «Hola», gritó y se detuvo. «Hola, señor Iron Man». El hombre de hierro no hizo ningún movimiento. Sus ojos no cambiaron. Entonces Hogarth recogió una vieja herradura oxidada y la golpeó contra una piedra. Clonk, clonk, clonk. De inmediato los ojos del hombre de hierro se volvieron azul oscuro, luego morado, entonces rojo, y finalmente blanco, como los faros de un automóvil. Fue la única señal que dio de haber escuchado. «Señor Iron Man», gritó Hogarth, «tenemos todo el hierro que quieres, toda la comida que deseas, y puedes tenerlo por nada si dejas de comer las granjas». El hombre de hierro se enderezó. Lentamente se volvió hasta que miró directamente a Hogarth. «Lamentamos haberte atrapado y enterrado», gritó el niño. «Prometemos que no te engañaremos nuevamente. Síguenos y podrás tener todo el metal que quieras. Latón también. Aluminio también. Y mucho cromo viejo. Síguenos». El hombre de hierro apartó las ramas y entró en el camino. Hogarth se unió a los granjeros. Lentamente regresaron por el camino y lentamente, con todos sus engranajes zumbando, el hombre de hierro los siguió. Condujeron a través de los pueblos. La mitad de la gente salió a mirar. La otra mitad corrió para encerrarse dentro de las habitaciones y las cocinas. Nadie podía creer lo que veían cuando vieron al Iron Man marchando detrás de los granjeros. Finalmente llegaron al pueblo y había un gran patio de chatarra. Todo estaba allí. Coches viejos por centenares, camiones viejos, motores ferroviarios viejos, estufas viejas, refrigeradores viejos, resortes viejos, somieres, bicicletas, vigas, puertas, sartenes. Toda la chatarra de la región estaba apilada allí, oxidándose. «Ahí», gritó Hogarth, «come todo lo que puedas». El hombre de hierro miró y sus ojos se pusieron rojos. Se arrodilló en el patio, se estiró sobre un codo. Cogió una grasienta estufa negra y la masticó como un caramelo. Había deliciosas migas de cromo en él. Siguió eso con una cama de 2 pisos y las perillas de bronce hicieron que sus ojos crepitaran de alegría. Nunca antes el hombre de hierro había comido tales manjares. Mientras yacía allí, un gran camión giró hacia el patio y descargó un montón de cadenas oxidadas. El hombre de hierro levantó un puñado y lo dejó colgar en su boca, mejor que cualquier espagueti. Entonces allí lo dejaron. Era el cielo de un hombre de hierro. Los granjeros volvieron a sus granjas. Hogarth visitaba al hombre de hierro cada pocos días. Ahora los ojos del Iron Man eran constantemente de un azul feliz. Ya no estaba oxidado. Su cuerpo brillaba azul como un nuevo cañón de pistola. Y comió, sin cesar. Capítulo 4. El ser espacial y el hombre de hierro. Un día llegaron noticias extrañas. Todos estaban hablando de eso. Ojos redondos, bocas ocupadas, voces asustadas. Todo el mundo hablaba de eso. Una de las estrellas del cielo nocturno había comenzado a cambiar. Esta estrella siempre había sido una estrella muy pequeña, sin importancia alguna.
Había brillado allí durante miles y miles de millones y miles de millones de años en la constelación de Orión, esa gran forma del cazador gigante que cruza el espacio en las noches de otoño e invierno. En todo su tiempo, esta pequeña estrella nunca había cambiado de ninguna manera. Ahora, de repente, comenzó a hacerse más grande. Los astrónomos, mirando a través de sus telescopios, lo notaron primero. Lo miraron con el ceño fruncido. Esa pequeña estrella definitivamente se estaba haciendo más grande. Y no solo más grande, pero más grande y más grande y más grande. Cada noche era más grande que la estrella del perro, el gran centelleador de colores que está detrás del Hunter Orion, más grande que Júpiter, el gran planeta ardiente. Todos podían verlo claramente, noche tras noche, a medida que crecía y grew. Lo miraron con caras asustadas, hasta que al fin colgó en el cielo sobre el mundo, ardiendo del tamaño de la luna, de un rojo profundo y sombrío. Y ahora solo podrían haber una explicación. Esa estrella se estaba haciendo más grande porque se estaba acercando. Y más cerca y cerca y cerca. Estaba corriendo hacia el mundo, más rápido que una bala, más rápido que cualquier cohete, más rápido incluso que un meteorito. Y si golpeó al mundo a esa velocidad, ¿por qué? Todo el mundo simplemente sería destrozado en un abrir y cerrar de ojos. Sería como un tren express golpeando un pez de peces dorados. No es de extrañar que la gente mirara con caras asustadas. No es de extrañar que los astrónomos lo vieran a través de sus telescopios con el ceño fruncido. Pero de repente, algo extraño. La estrella parecía haberse detenido. Allí colgaba, un rojo profundo y sombrío del tamaño de la luna. No se hizo más pequeño, no se hizo más grande, no se acercaba más, pero tampoco iba a desaparecer. Ahora todos trataban de explicar por qué y cómo era esto, lo que tenía paso. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué iba a pasar? Y ahora fue que ocurrió lo siguiente extraño. Los astrónomos lo notaron primero. En medio de la estrella gigante apareció una pequeña mancha negra. En la segunda noche se vio que esta mancha se retorcía y era mucho más grande. En la tercera noche se podía ver sin un telescopio. Una mancha negra en el centro de esa estrella gigante, roja y sombría. En la quinta noche, los astrónomos vieron que parecía ser un murciélago, un ángel negro o un lagarto volador. Una silueta espantosa que volaba desde el centro de esa estrella gigante, directamente hacia la Tierra. ¿Qué estaba saliendo de la estrella gigante? Cada noche, cuando los astrónomos volvían a sus telescopios para mirar, este horror negro volador era más grande. Con lentos y gigantescos golpes de ala, con largos y lentos movimientos de su cuerpo, descendía por el espacio, delineado de negro contra su estrella roja. En unas pocas noches más, su forma había borrado por completo la estrella roja. El inmenso ángel murciélago sin nombre volaba hacia la Tierra, como un gran cisne negro. Definitivamente iba directo a la Tierra. Tardó varios días en cubrir la distancia. Luego, durante una noche horrible, sus alas parecían estar llenando la mayor parte del cielo. La luna se asomó con miedo desde abajo en el horizonte y todas las personas de la Tierra se quedaron levantadas, mirando con miedo el enorme movimiento negro de las alas que llenaban la noche. A la mañana siguiente aterrizó en Australia. Barrump. El impacto de su aterrizaje rodó por la Tierra como un terremoto, derramando tazas de té en Londres, sacudiendo imágenes de las paredes en California, rompiendo estatuas en sus pedestales en Rusia. La cosa realmente había aterrizado, y era un dragón excelente. Terriblemente negro, terriblemente escamoso, terriblemente nudoso, terriblemente con cuernos, terriblemente peludo, terriblemente con garras, terriblemente colmillo, con vastos ojos indescriptiblemente terribles, cada uno tan grande como Suiza. Allí se sentó, cubriendo toda Australia. Su cola se arrastraba sobre Tasmania hacia el mar, sus garras delanteras en los promontorios del Golfo de Carpentaria. Afortunadamente, las montañas y las colinas levantaron su barriga de los valles, y los australianos aún podían moverse en la oscuridad, bajo este cielo nuevo, este bajo y extraño, cubriendo de escamas. Se apiñaron hacia la luz que entraba a sus lados. Por supuesto, quien había estado en la cima de una montaña cuando el dragón aterrizó había sido aplastado. No se pudo hacer nada al respecto, y allí se sentó el horror, deslumbrando sobre los países del mundo. ¿Para qué había venido? ¿Qué le ibas a pasar al mundo ahora que esta monstruosidad había llegado? Todos esperaron. Los periódicos no hablaron de nada más. Aviones volaron cerca de este espacio murciélago ángel dragón, tomando fotografías. Se extendía sobre Australia más alto que cualquier montaña, más alto que el Hindu Kush en Asia, y su cabeza solo era del tamaño de Italia. Durante todo un día, mientras la gente de la Tierra temblaba, lloraba y rezaba a Dios para que los salvara,
El murciélago ángel dragón espacial yacía descansando, con la barbilla hundida en el océano Índico. El mar no llegaba a su fondo. La vio. Pero a la mañana siguiente, temprano, su voz gigante resonó en todo el mundo. El espacio murciélago ángel dragón estaba hablando. Quería ser alimentado. Y lo que quería comer era seres vivos, gente, animales, bosques. No le importaba cuál, mientras la comida estuviera viva. Pero es mejor que se alimente rápidamente. De lo contrario, alargaría la lengua por más tiempo que el ferrocarril transiberiano y lamería enormes extensiones de vida de la superficie de la Tierra. Ciudades, bosques, tierras de cultivo, lo que sea que haya. Dejaría al mundo como un guijarro carbonizado, a menos que fuera alimentado y alimentado rápidamente. Su voz tembló y retumbó alrededor de la Tierra durante una hora entera mientras transmitía su mensaje. Finalmente terminó y se quedó esperando. Los pueblos del mundo se unieron. Si lo alimentaron, ¿cómo podrían satisfacerlo? Nunca estaría lleno, y cada nuevo día estaría tan hambriento como siempre. ¿Cómo puedes alimentar a una bestia del tamaño de Australia? Australia es una vasta tierra. Todos los países de Europa encajarán fácilmente en Australia. El estómago del monstruo solo debe ser del tamaño de Alemania. No, no lo alimentarían. La gente del mundo decidió que no alimentarían a este espacio murciélago ángel dragón o lo que sea que fuera. Lo combatirían. Le declararían la guerra, y todos se unirían para despegarlo de la faz de la tierra. Y así fue como todos los pueblos de la Tierra declararon la guerra al monstruo y enviaron a sus fuerzas armadas en una gran operación combinada. ¡Qué ataque tan terrorífico! Cohetes, proyectiles de todo tipo, misiles y bombas, proyectiles y lanzallamas. Todo fue probado. El humo de las explosiones se desvió sobre el Pacífico como un continente negro y arrastrándose. El ruido de la batalla sacudió al mundo casi tanto como lo había hecho el aterrizaje del dragón, y por mucho más tiempo. Entonces el ruido se calmó y el humo se disipó, y los pueblos del mundo lloraron de consternación. El dragón en realidad estaba sonriendo. Sonriente. Las aeronaves que volaban atrevidamente cerca fotografiaron la gran cara sonriendo, y la imagen estaba en todos los periódicos. Estaba sonriendo como si le hubieran hecho cosquillas. Ahora los pueblos del mundo estaban preocupados. Todos fueron grandes luchadores. Todos gastaron su dinero extra en prepararse para las guerras, siempre fabricando armas más grandes y mejores, y ahora todos habían hecho todo lo posible para volar esta cosa de la Tierra. ¿Y cuál fue el resultado? El dragón simplemente sonrió, y no se podía ver un rasguño en ninguna parte de su cuerpo. Las armas humanas no tuvieron efecto en ello, pero eso no fue sorprendente. Esta criatura había venido de las profundidades del espacio, del corazón de una estrella. Nadie sabía de qué estaba hecho. Quizás no podría ser destruido de ninguna manera. Y ahora el espacio murciélago ángel dragón volvió a hablar. Le dio a los pueblos del mundo una semana para preparar su primera comida. Podrían preparar lo que quisieran, dijo el dragón. Pero si la comida no estaba lista en una semana, entonces comenzaría en las ciudades y los pueblos. Los pueblos de la tierra, los reyes, los presidentes y ministros, los granjeros y los trabajadores de las fábricas y los oficinistas comenzaron a lamentarse. ¿Qué les pasaría ahora? Les gustaría decir que el monstruo no existía, pero ¿cómo podrían? Allí estaba, cubriendo Australia, mirando a todos los países del mundo. Ahora el pequeño Hogarth escuchó todo sobre esto. Todos en el mundo estaban hablando de eso, preocupándose por eso. Estaba seguro de que Iron Man podía hacer algo. Comparado con el espacio murciélago ángel dragón, Iron Man no era muy grande, por supuesto. El Iron Man era solo del tamaño de un árbol alto. Sin embargo, Hogarth tenía fe en el hombre de hierro. Visitó al hombre de hierro en su depósito de chatarra y le habló sobre este gran monstruo que amenazaba la Tierra. «Por favor», preguntó. «Por favor, ¿no se te ocurre alguna forma de deshacerte de él? Si no puedes, entonces es el final de todos nosotros». El hombre de hierro masticó pensativo su titbit favorito, una estufa de gas vieja y jugosa y picante. Sacudió la cabeza lentamente. «Por favor, piensa en algo», gritó Hogarth. «Si este dragón del ángel del murciélago espacial lame toda la vida de la Tierra, ese será el final de tu chatarra. No quedará nadie para nicerlo». El hombre de hierro se quedó quieto. Parecía estar pensando. De repente sus faros brillaron rojos, verdes, azules y blancos a la vez. Y se puso de pie. Con una gran voz sonora dio sus órdenes. Hogarth bailó de alegría. El hombre de hierro había tenido la idea más estupenda. El Iron Man saldría como el campeón de la Tierra contra este monstruo desde el espacio. Capítulo 5.
El desafío del hombre de hierro. No había tiempo que perder. Iron Man se dejó llevar en pedazos, brazos, piernas, cuerpo, cabeza, todo separado, para que cada parte pudiera volar a Australia en un avión diferente. Era demasiado grande para volar de una pieza. Al mismo tiempo, un barco zarpó de China, cargado con grandes vigas de hierro, y otro barco zarpó de Japón cargado de combustible. El hombre de hierro había ordenado esto. Las vigas y el petróleo y un equipo de ingenieros fueron descargados en la playa del norte de Australia, cerca del cuello del murciélago Ángel Dragón espacial. Luego las partes del hombre de hierro aterrizaron en el mismo lugar, y los ingenieros lo unieron. Se puso de pie en la playa y gritó su desafío. «Siéntate», rugió. «Siéntate y toma nota, gran lagarto espacial». El espacio murciélago Ángel Dragón se incorporó lentamente. Nunca había notado el alboroto de los botes y aviones en la playa cerca de su cuello. Ahora miraba sorprendido al hombre de hierro, que le parecía muy pequeño, aunque su voz era lo suficientemente grande. El hombre de hierro volvió a hablar. «Te desafío», gritó, «a prueba de fuerza». Una prueba de fuerza. El espacio murciélago Ángel Dragón no podía creer lo que oía. Una pequeña criatura pequeña como el hombre de hierro lo desafía a una prueba de fuerza. Él simplemente se rió, fuerte y largo. Luego volvió a mirar al Iron Man, mientras el eco de su risa seguía rodando por la tierra. Miró desde el cielo a esta pequeña cosa extraña en la playa, con los hombres aún más pequeños escabulléndose a su alrededor. «Y si puedo demostrar que soy más fuerte que tú, entonces debes prometer ser mi esclavo», gritó el hombre de hierro. El dragón sonrió. La aeronave voló, observando esta asombrosa conversación entre el espacio murciélago Ángel Dragón y el hombre de hierro. Barcos en el mar observados a través de telescopios. «Y si no aceptas mi desafío», gritó el hombre de hierro, «entonces eres un reptil cobarde miserable, no apto para molestarse». El espacio murciélago Ángel Dragón estaba tan asombrado que estuvo de acuerdo. «¿Por qué?», pensó. «Cuando esta pequeña criatura tonta haya terminado sus payasadas, lo lameré». Entonces el monstruo estuvo de acuerdo y observó para ver cuál era la prueba de fuerza. Después de todo, si quisiera podría aplanar al hombre de hierro con una pestaña. Los ingenieros habían unido todas las vigas en forma de rejilla, una enorme cama de hierro del tamaño de una casa. Debajo de esto habían hecho un hoyo forrado de acero. Ahora vertieron combustible en el pozo. El espacio murciélago Ángel Dragón observaba. Ahora encendieron el filoil y las llamas rugieron ferozmente a través de las barras de la rejilla. Y ahora el espacio murciélago Ángel Dragón recibió su primer choque. El hombre de hierro se estaba estirando sobre su espalda, en la parrilla entre las llamas, con los tobillos cruzados, las manos cruzadas detrás de la cabeza, como si estuviera en la cama, mientras las llamas ardían debajo y alrededor de él. El monstruo miró hacia abajo, y el hombre de hierro sonrió en medio de las llamas. Las llamas se volvieron más feroces. La red se puso al rojo vivo. El cabello, los codos y los dedos de los pies del hombre de hierro se pusieron al rojo vivo. Su cuerpo se volvió primero azul, luego negro, luego comenzó a brillar débilmente. Se estaba poniendo al rojo vivo. Todavía sonrió al monstruo y las llamas se volvieron más feroces. Y ahora el Iron Man estaba completamente al rojo vivo. Muy pronto. Estaba casi candente. Y aún así sonrió, con los ojos candentes y con los labios candentes. Y todo el tiempo el espacio murciélago Ángel Dragón miraba asombrado. Pero ahora el combustible se había quemado. De repente las llamas murieron, parpadearon y se apagaron. El hombre de hierro candente se incorporó. Se levantó rígidamente de su cama brillante y comenzó a caminar de un lado a otro en la arena, enfriándose. Se enfrió lentamente. Pasó de blanco a naranja, de naranja a rojo, de rojo a negro, mientras caminaba balanceando fríamente sus brazos. Ahora por fin habló con el monstruo. «Si no puedes soportar que te pongan al rojo vivo como yo, entonces eres más débil que yo, y he ganado, y eres mi esclavo». El monstruo comenzó a reír. «Está bien», rugió. «Enciende el fuego y me acostaré sobre él». Se rió de nuevo. Sabía que Iron Man no podía encender un fuego del tamaño de Australia. Pero entonces su risa se detuvo. El hombre de hierro apuntaba hacia arriba, hacia el sol. «Ahí está el fuego», gritó. «Ve y acuéstate allí. Ve y recuéstate en el sol hasta que estés al rojo vivo». El monstruo miró al sol. Se sintió extrañamente frío de repente. Pero ¿cómo podría negarse? «Todo bien». Y partió.
Con lentos latidos gigantes, levantó su inmenso cuerpo de la tierra y voló lentamente hacia el sol, mientras la tierra entera miraba. Lentamente cubrió la distancia, cada vez más pequeño a medida que avanzaba. Por fin aterrizó, una irregular forma negra extendida sobre el sol. Todos miraron, y ahora vieron que el monstruo comenzaba a brillar. Azul al principio, luego rojo, luego naranja. Finalmente su forma era invisible, el mismo blanco resplandeciente que el sol mismo. El monstruo estaba al rojo vivo en el sol. Luego lo vieron regresar, una forma ardiente arrancándose del sol. Esta forma se volvió roja cuando voló. Se retorcía y se hacía más grande. Lentamente, una vez más, se convirtió en la forma negra con alas de murciélago del dragón volando de regreso a la tierra, hacia abajo, cada vez más grande, enfriándose a medida que avanzaba, hasta Bache. Aterrizó, esta vez mucho más fuerte que antes, en Australia. Aterrizó tanto que en todo el mundo las campanas cayeron de las torres de las iglesias y los huevos de los pájaros fueron sacudidos de sus nidos. El monstruo miró al hombre de hierro. Pero no era el mismo monstruo. Sus cuernos cayeron, su rostro estaba marchito y negro, sus garras estaban chamuscadas y romas, su cresta se dejó caer sin fuerzas y grandes agujeros irregulares fueron quemados en sus alas. Había sido terrible para él en los fuegos del sol, pero lo había hecho, y aquí estaba. Los fuegos del sol son mucho más calientes que cualquier incendio aquí en la tierra. Ahí, rugió. Lo he hecho. El hombre de hierro asintió, pero su respuesta fue hacer una señal a los ingenieros. Una vez más vertieron aceite en el comedero debajo de la rejilla. Una vez más lo encendieron. Una vez más, las llamas rugieron y el humo negro se elevó hacia el azul claro. Y una vez más, el hombre de hierro se estiró sobre la rejilla del furioso horno. El espacio murciélago ángel dragón miraba con horror. Sabía lo que esto significaba para él. Tendría que ir una vez más a las llamas del sol. Y ahora el cabello... Los dedos de los pies y los codos del Iron Man estaban al rojo vivo. Se recostó en las llamas, sonriendo al dragón. Y todo su cuerpo se estaba poniendo al rojo vivo, luego anaranjado y finalmente blanco, como el alambre encendido dentro de una bombilla eléctrica. En este punto, el hombre de hierro estaba terriblemente asustado, por lo que pasaría si las llamas se volvieron cada vez más feroces. Se derretiría. Se derretiría y gotearía sobre las llamas como si fuera una melaza, y eso sería el final de él. Entonces, aunque sonrió al dragón como si estuviera disfrutando de las llamas, no las estaba disfrutando en absoluto, y estaba muy asustado. Incluso los ingenieros, que se escondían detrás de gruesas pantallas de asbesto a más de 1 milla de distancia a lo largo de la playa, sintieron el pelo chamuscarse en sus cabezas, y también pensaron que era el final del Iron Man. Tal vez habían vertido demasiado combustible. Pero en ese mismo momento, y en el mismo momento en que el borde de la oreja del Iron Man comenzó a derretirse, el combustible se agotó y las llamas murieron. Los ingenieros llegaron corriendo por la playa. Vieron al hombre de hierro al rojo vivo que se levantaba de su cama temible, y lo vieron moviéndose de un lado a otro en la arena, refrescándose. Por fin, el hombre de hierro miró al dragón. Apenas podía hablar después de su terrible experiencia en las llamas. En cambio, simplemente señaló hacia el sol, y apuntó con su dedo hacia el sol, mientras miraba al monstruo. «Eso es 2 veces», logró decir. «Ahora es tu turno». El monstruo no se rió. Se puso en marcha, desde la tierra, batiendo sus colosales alas, retorciendo su largo y pesado cuerpo hacia el cielo, hacia el sol. Ahora era su turno, y no se rió. La última vez había sido demasiado terrible, pero se fue. No podía dejar que ganara Iron Man. No podía dejar que el hombre de hierro de la Tierra lo golpeara en esta terrible competencia. Y así, todos los telescopios y cámaras del mundo lo vieron volar hacia el sol. Lo vieron aterrizar entre las llamas como antes. Como antes, vieron su gran forma irregular como una mancha de tinta extendida sobre el centro del sol. Lo vieron comenzar a brillar rojo, luego naranja, y al fin ya no podían verlo. Él y el sol eran una blancura cegadora. Lo había vuelto a hacer, pero lo estaba quemando el sol. Se había derretido al sol. ¿Dónde estuvo él? No, aquí estaba. Aquí vino. Despacio, despacio, bajando por el espacio, mucho más lento que antes. Su cuerpo volador candente se enfrió lentamente a rojo cuando llegó, y a medida que crecía, se acercaba. Finalmente se volvió una vez más negro, y la gran forma negra se abrió paso por el espacio hasta Bache. Más pesado que nunca, aterrizó en Australia.
Esta vez, el golpe fue tan pesado que derribó ciertos rascacielos, envió maremotos a los puertos y arrojó rebaños de vacas a sus espaldas. En todo el mundo, cualquiera que estuviera montando una bicicleta en ese momento se cayó instantáneamente. El espacio murciélago Ángel Dragón aterrizó tan pesadamente porque estaba exhausto. Y ahora era un monstruo muy cambiado. Los fuegos del sol habían trabajado en él de una manera horrible de ver. Sus alas eran solo trapos de lo que habían sido. Su piel estaba arrugada, y toda su gordura había sido transformada por los fuegos del sol en piedras preciosas, joyas, esmeraldas, rubíes, turquesas y sustancias que nunca se habían encontrado en la tierra. Y cuando aterrizó, con tal sacudida, pero el hombre de hierro no podía permitirse compadecer al dragón del ángel del murciélago espacial. Señaló a los ingenieros. «La tercera ronda», gritó. Y los ingenieros comenzaron a verter el aceite. ¿Pero qué fue esto? Un enorme sonido de woofing, un sonido retumbante, sibilante y estornudo. El espacio murciélago Ángel Dragón estaba llorando. Si Iron Man volviera a su horno, significaría que él, el monstruo, tendría que tomar otro asado al sol y no podría soportar otro. «Suficiente, suficiente, suficiente», rugió él. «No, no», respondió el hombre de hierro. «Tengo ganas de continuar. Solo hemos tenido 2 cada uno». «Es suficiente», gritó el dragón. «Es demasiado. No soporto a otro. Los fuegos del sol son demasiado terribles para mí. Envío». «Entonces he ganado», gritó el hombre de hierro. «Porque estoy listo para asarme al rojo vivo nuevamente. Si no te atreves, entonces he ganado». «Has ganado, sí. Has ganado. Y yo soy tu esclavo», exclamó el dragón del murciélago espacial. «Haré lo que quieras, pero no el sol otra vez». Y hundió la barbilla en el Pacífico, para enfriarlo. «Muy bien», dijo el hombre de hierro. «De ahora en adelante eres el esclavo de la tierra. ¿Qué puedes hacer?» «Ay», dijo el ángel del murciélago espacial. «Soy inútil, completamente inútil. Todo lo que hacemos en el espacio es volar o hacer música». «¿Hacer música?», preguntó el hombre de hierro. «¿Cómo? ¿Qué tipo de música? ¿No has oído hablar de la música de las esferas?», preguntó el dragón. «Es la música que el espacio se hace a sí misma. Todos los espíritus dentro de todas las estrellas están cantando. Soy un espíritu estelar. Yo también canto. La música de las esferas es lo que hace que el espacio sea tan pacífico». «Entonces, ¿qué te hizo querer comer la tierra?», preguntó el hombre de hierro. «Si están tan tranquilos allá arriba, ¿cómo obtuvieron ideas tan codiciosas y crueles?». El dragón permaneció en silencio durante mucho tiempo después de esta pregunta, y por fin dijo: «Simplemente me vino encima. No sé por qué. Simplemente se apoderó de mí, escuchando los gritos de lucha y los gritos de guerra de la tierra. Me emocioné. Quería unirme. Bueno, puedes cantar para nosotros», dijo Iron Man. «Hace mucho tiempo que nadie aquí en la Tierra escuchó la música de las esferas. Podría hacernos bien a todos». Y así fue arreglado. El espacio murciélago Ángel Dragón debía enviar a su estrella de regreso a la constelación de Orión, y él debía vivir dentro de la luna. Y todas las noches debía volar alrededor de la Tierra, a través de los cielos cantando. Así que su forma temerosa, nadando lentamente por el cielo nocturno, no asustó a la gente, porque estaba oscuro y no podía ser visto. Pero todo el mundo podía escucharlo, una extraña música suave que parecía llenar todo el espacio, un canto extraño y profundo, como millones de voces cantando juntas. Mientras tanto, Iron Man era el héroe del mundo. Volvió a su depósito de chatarra. Pero ahora todos en el mundo le enviaron un regalo. Algunos solo le enviaron un clavo. Algunos le enviaron un auto viejo. Un hombre rico incluso le envió un transatlántico. Se tumbó allí en su patio masticando, con su única oreja ligeramente caída donde el calor blanco de ese último asado la había derretido ligeramente. Mientras masticaba, tarareaba en armonía el canto de su tremendo esclavo en el cielo. Y el canto del ángel del murciélago espacial tuvo el efecto más inesperado. De repente, el mundo se volvió maravillosamente pacífico. El canto llegó a todos y los hizo tan pacíficos como el espacio estrellado, y felizmente por encima de todas sus pequeñas disputas anteriores. La extraña y misteriosa música espacial comenzó a alterar a todas las personas del mundo. Dejaron de fabricar armas. Los países comenzaron a pensar cómo podrían vivir agradablemente junto a cada uno. Otro, en lugar de cómo deshacerse el uno del otro. Todo lo que querían hacer era tener paz para disfrutar de esta música extraña, salvaje y dichosa del cantante gigante en el espacio. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios.
¿Qué parte fue tu favorita? Nos vemos en la próxima aventura.